para oír con atención, para oír con fe. Porque hemos aprendido, Señor, que el Espíritu Santo se recibe por el oír con fe. Así es que no nada más es venir por venir, sino ya que estamos aquí, escuchar con fe, entendiendo que la fe viene por el oír y el oír de la palabra de Dios, pero es oír con fe, no nada más venir a ser un oyente, sino a creer lo que estoy escuchando y obedecer lo que estoy escuchando. Espíritu Santo, te pedimos que nos sigas ayudando y que nos sigas revelando tu palabra. Entendemos, Espíritu Santo, que sin ti nada podemos hacer, que por eso el Padre y el Hijo te enviaron para estar con nosotros, para ayudarnos, para consolarnos, para guiarnos, para sanarnos y para revelarnos al Padre y al Hijo. Espíritu Santo, abre nuestro entendimiento y guíanos en esta noche para entender tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y todos decimos, ¿cómo decimos? Amén, ¿verdad? A lo mejor no somos muchos, pero sí bien gozosos, amén. Y bueno, el día domingo nos tocaba esta predicación, pero como, ¿verdad? Se atravesó el Día de las Madres, pues tuve que modificar, ¿verdad? La predicación. De hecho, yo quería dar este tema, ¿verdad? Pero finalmente el Espíritu Santo me hizo sentir que habláramos acerca de la mamá. Y qué bendición, ¿verdad? ¿Cuántos vinieron? Qué bendición el poder ser mamá. Pero acuérdense que estamos repasando el Espíritu Santo a través del Nuevo Testamento. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¿Verdad? Porque es importante que usted y yo podamos entender cuál es la obra del Espíritu Santo desde que fue derramado, desde que fue enviado por el Padre y por el Hijo allí en Hechos de los Apóstoles, y cómo ha venido desde Hechos, ¿verdad? Luego Romanos, luego Primera de Corintios, Segunda de Corintios, y hoy nos toca Gálatas, el Espíritu Santo en la epístola de Gálatas. Entonces nos damos cuenta a través de todas las epístolas qué importante es nuestra comunión con el Espíritu Santo. Amén. ¿Sí me está escuchando? Si usted quiere caminar en victoria, ¿verdad? Y ser vencedor en cualquier circunstancia que se le presente, necesita entender que necesita tener comunión con el Espíritu Santo de Dios. Todo lo que hacemos no tendría sentido si no tenemos comunión con el Espíritu Santo de Dios, hermano. El hecho de venir aquí, congregarnos, ¿verdad? Y venir los martes, venir los domingos, venir entre semana a orar, si no está precedido de comunión con el Espíritu Santo, es pura religiosidad, hermano. Lo que sustenta nuestra relación con Dios es esa comunión que tenemos con el Espíritu Santo de Dios. Así es que yo le invito, ¿verdad? Que ya a partir de ahora, ya el tiempo pasado ya quedó atrás, pero de aquí en adelante usted busque la comunión con el Espíritu Santo de Dios, ¿verdad? Yo sé que no es fácil porque no estamos acostumbrados, hermano, porque hemos llevado un cristianismo light, ¿no? Como el refresco, ¿no? Que aparentemente no tiene azúcar, ¿cómo le dicen? Es light, o sea, ese no te va a hacer nada. Pues ese evangelismo, ¿verdad? Light tampoco te va a hacer nada. Necesitas meterte en la comunión con el Espíritu Santo. Es ahí donde se produce el poder de Dios. Amén. Y lo podemos ver a través de las Escrituras, como los discípulos, ¿verdad? Antes de recibir la llenura del Espíritu Santo, eran hombres como usted y como yo. La única diferencia es que ellos caminaron con Jesús. ¿Cuántos dicen gloria a Dios, hermano? ¿Se imagina usted lo que fue caminar con Jesús? Estar con el Señor Jesús, aprender del Señor Jesús. ¿Se imagina usted eso, hermano? Qué maravilloso, qué poderoso el haber sido discipulados durante 3 años por el Señor Jesucristo. Algo maravilloso. Sin embargo, cuando detuvieron al Señor Jesús, lo arrestaron, ¿qué hicieron los discípulos, hermano? ¿Qué hicieron? Lo dejaron. Patitas, ¿para qué las quiero, verdad? Todos lo abandonaron inmediatamente, hermano. Y estaban escondidos ahí en el aposento alto, pero estaban orando y estaban esperando que viniese la promesa del Padre, el Espíritu Santo de Dios. Y cuando viene el Espíritu Santo de Dios, entonces son transformados, hermano. Diga conmigo, transformados.
De hombres temerosos, ¿verdad? Miedosos, a hombres valientes y a hombres valerosos. Y a partir de ahí empezamos a ver cómo, ¿verdad?, se enfrentaron a las autoridades, se enfrentaron a los demonios y empezaron a hacer señales, prodigios y milagros en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, por la unción del Espíritu Santo de Dios. Y eso está escrito aquí para nuestra enseñanza, para que usted entienda, ¿verdad?, que si usted es un hombre, una mujer miedoso, un hombre, una mujer, ¿verdad?, que no se afirma en Cristo Jesús, una mujer, un hombre que se enferma, un hombre y una mujer que no puede avanzar en el reino de Dios, usted tiene que entender que para eso fue enviado el Espíritu Santo de Dios, para hacerlo una mujer y un hombre radical para Dios. Amén. Para que usted esté firme en el Señor y ya nada lo mueva. Y entonces hoy vamos a ver acerca la obra del Espíritu Santo en la epístola a los Gálatas. Y esta epístola es una epístola muy importante. Así es que yo le pido que, aparte de lo que yo le voy a compartir aquí, usted allá en su casa lea toda la epístola. Son 6 capítulos, hermano. Pero está poderosa esa epístola. Quizás no va a entender muchas cosas, pero léale. Y pídale al Espíritu Santo que le dé entendimiento. Y si no entiende, pues venga y pregunte, hermano. ¿Verdad? Como en la escuela. En la escuela, ¿quiénes eran los que aprendían, hermano? Los que preguntaban. Los que no se quedaban con cara de what, ¿verdad? Porque si usted tiene una duda pero no pregunta, pues se va a quedar con la duda. Pero si usted pregunta, va a aprender. Amén. Entonces yo le pido que lea ya en esta semana Gálatas 6, ¿verdad? Un capítulo por día. Y va a ver qué tesoro tan precioso. Este libro de Gálatas habla, en el capítulo 1 habla acerca de que no hay otro evangelio diferente, hermano. Diga conmigo, no hay otro evangelio diferente. Digo, no hay otro evangelio, ¿verdad? El único evangelio es ¿verdad? El que nos dejó el Señor Jesucristo y el que nos dejaron los apóstoles. Aquí es escrito. Este es el evangelio. No hay otro, no hay otro. No es que haya un evangelio diferente. Así empieza Gálatas, ¿verdad? Sino que hay algunos que nos perturban, queriendo traernos enseñanzas raras, ¿no? Falsos profetas, falsos maestros. Pero dice allí en Gálatas 1 que si aún nosotros, dice Pablo, o un ángel del cielo nos anuncia un evangelio diferente al que nos ha sido enunciado, sea anatema. Entonces habla de evangelios que no son verdaderos. Y usted seguramente sabe, ¿verdad?, que evangelios no son verdaderos. Como los mormones, como los testigos de Jehová, como los espiritistas, como etcétera, ¿no? Pero mucha gente se va ahí, por ejemplo, los pares de sufrir, hermano. ¿Ese será el evangelio de Jesucristo? No, hermano. Sin embargo, hay mucha gente que está allí por ignorancia y los roban y son felices robándoles, hermano. ¿Cuántos de ustedes conocen a alguien que se congrega ahí en el pare de sufrir, hermano? Digo, si es pare de sufrir, no es sí, pare de sufrir, ¿verdad? De veras, son gente que es bien fiel, hermano, y que defiende su iglesia, mano. Y cuando les piden dinero, lo dan, mano. Y les dicen, mira esta botellita de agua, te la vas a llevar a tu casa y la vas a poner allí y va a bendecir tu casa. Pero tienes que dar una ofrenda. Mano. Y se llevan su botella y allá la ponen, hermano. Ese es un evangelio diferente. Y también la epístola de los Gálatas habla acerca de que no solamente anunciaban un evangelio diferente, sino que también había, ¿verdad?, algunos maestros que querían judaizar, ¿verdad?, con los nuevos discípulos. ¿Qué quiere decir eso de judaizar? Enseñarles a hacer las prácticas de los judíos, hermano. ¿Sí me estás escuchando? ¿Qué es lo que hacían los judíos? Pues celebraban el Shabbat, celebraban el tabernáculo, tenían que circuncidar, o sea, todas las obras de la ley, ¿verdad? Le decían, ustedes no pueden ser cristianos si no cumplen con las obras de la ley. Eso es judaizar. Es como si yo les dijera aquí, hermanos, el próximo sábado, desde el viernes nos vamos a apartar, nadie puede comer porque vamos a apartarnos para celebrar el Shabbat, el día sábado. Eso es judaizar. Eso es la ley. Pero Pablo le está diciendo, oh Gálatas insensatos, ¿verdad? Habiendo empezado por el Espíritu, ¿ahora vas a terminar por la carne? No, entonces
Eso es judaizar, como si yo quisiera que ustedes hicieran las obras de la ley. A ver, hermanos, vamos a volvernos a la ley. Cuando nosotros, ahorita lo vamos a ver, ya fuimos salvos por gracia y por la promesa que Dios le dio a Abraham. Entonces, si tú quieres estar sujeto a la ley, entonces tienes que obedecer toda la ley, hermano. Ahora, el hecho de que estés en la gracia no quiere decir que no la vas a obedecer. Sí la obedeces, pero ya sabes que tu salvación es por gracia, por la promesa que Dios le dio a Abraham. Le dijo: en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Amén. Así es que vamos a entrar de lleno. Ya les di el contexto de lo que vamos a ver. Estamos hablando del Espíritu Santo. Entonces nos vamos a Gálatas capítulo 3, versículo 2. Está preciosa y poderosa esta enseñanza, amados hermanos, así es que pónganle mucha atención. Gálatas 3, 2, versículos 2 y 3 dice: esto solo quiero saber de vosotros, le está diciendo Pablo a los Gálatas. ¿Recibiste el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Entonces ahí está la clave. Pongan mucha atención, hermanos. Yo sé que a lo mejor ustedes no entienden muchas cosas, pero de eso se trata, que aprenda. Que usted venga a oír con fe. Yo quiero aprender de la palabra de Dios. Y no se apene ni se avergüence, ¿verdad? Porque yo, que tengo muchos años en Cristo, hay muchas cosas que todavía sigo aprendiendo. Y gracias a Dios por eso, porque es el Espíritu Santo el que nos las revela. Entonces le está diciendo Pablo, ¿verdad? Esto quiero saber de vosotros, ¿no? A los hermanos, a los primeros cristianos y a los que se habían convertido, ¿verdad? Dice: esto quiero saber de vosotros. ¿Recibiste el Espíritu, ¿verdad? El Espíritu Santo por las obras de la ley o por el oír con fe? ¿Qué quiere decir esto? Le está diciendo: a ver, ¿recibiste el Espíritu por celebrar el Shabbat, por celebrar el Pentecostés, por circuncidarte? ¿Por eso recibiste el Espíritu Santo? ¿O por el oír con fe? Por oír con fe. Sin embargo, hoy en día hay mucha gente que está enseñando, ¿verdad?, a que guarden la ley, a que hagan las obras de la ley. Pero por las obras de la ley no se recibe el Espíritu Santo, sino por el oír con ¿qué, hermano? Con fe. Entonces dice: ¿recibiste el Espíritu por las obras de la ley? No. Lo recibí por escuchar ¿con qué, hermano? Con fe. Es decir, que si ahorita tú estás escuchando con fe, el Espíritu Santo viene sobre ti. Y no porque estés celebrando allá el Shabbat. ¿Cuántos dicen amén? Lo siento por muchos hermanos mesiánicos que me van a ver y me van a decir: ay, pero eso dice Gálatas, y ahorita lo vamos a ir viendo, hermano. Por eso es muy interesante que usted ponga atención. Versículo 3 dice: ¿tan necios sois? Dile al que está a tu lado: ¿tan necio eres? Habiendo comenzado por el Espíritu, ¿ahora vas a terminar por la carne? Entonces ahí nos está dando la clave, ¿verdad? Habiendo empezado por el Espíritu que recibiste por el oír por fe, ¿ahora vas a terminar en la carne, en las obras de la ley? ¿No? Que querían que se circuncidaran, que hicieran no solamente las obras de la ley, sino también las costumbres y las tradiciones, hermano. Cuando lo único que te pide el Señor es que vengas a escuchar ¿con qué? Con fe. Y que obedezcas. En Gálatas capítulo 3, versículo 5, dice: aquel pues que os suministra el Espíritu, está hablando de Dios, ¿verdad? ¿Quién es el que nos da el Espíritu, hermanos? Es Dios, el Señor Jesucristo. Aquel pues que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe, hermanos? ¿Cómo es que nosotros vamos a ver maravillas entre nosotros, hermano? ¿Por hacer las obras de la ley? ¿Por celebrar Shabbat? ¿Por celebrar tabernáculos? ¿Por celebrar ¿cómo se llama la otra fiesta? La de Yom Kippur. ¿O por el oír con fe? Por el oír con fe, hermano. Y aquí lo está diciendo Pablo. Y por eso le pido que lea toda la carta, porque está tremenda, ¿verdad? Sobre todo para esos hermanos que siguen haciendo esas prácticas, hermano. Aquel pues que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? Por el oír con fe. Por eso los fariseos nunca pudieron hacer un milagro, hermano, porque ellos todos lo hacían por las obras de la ley.
Pero cuando ya vino los apóstoles, ellos lo hicieron por el oír con fe. Y entonces se manifestaron las señales, prodigios y milagros. Y los fariseos y los escribas, ¿verdad?, estaban bien envidiosos de los discípulos porque veían las señales que hacían. No por la ley, sino porque escuchaban ¿con qué? Con fe a nuestro Señor Jesucristo. Y hoy es de la misma manera, hermano. Gracias a Dios por esos hermanos que son bien estudiosos, ¿verdad? Y que se van a las raíces, al contexto, al hebreo, al griego, al arameo, ¿verdad? Al entorno, ¿verdad? A la época. Eso está bonito, está padre, pero eso no va a hacer que las maravillas del Señor se manifiesten entre nosotros. Sino el oír ¿con qué? Con fe. ¿Está escuchando con fe, hermano? Entonces prepárese. Prepárese, porque el oír con fe viene precedido de señales, prodigios y milagros. Y luego ahí mismo en Gálatas 3, versículo 13 dice, fíjese, Cristo nos redimió de la maldición de la ley. Entonces, ¿la ley qué es, hermanos? Lo acabo de decir, ¿la ley qué es? Cristo nos redimió de la maldición de la ley. ¿Qué es la ley, hermano? Es una maldición. Porque por la ley nadie puede ser salvo, hermano. Entonces imagínense que yo le esté enseñando a guardar la ley si la ley nunca nos va a poder salvar. Entonces dice, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición. Él se hizo maldición para que nosotros pudiéramos recibir la bendición de Dios. Porque está escrito, maldito todo aquel que es colgado ¿en dónde, hermanos? En un madero. Entonces ahí está el meollo del asunto. Imagínense que yo quiera enseñarle, ¿verdad? Vamos a cumplir la ley, vamos a hacer las obras de la ley y vamos a vivir bajo maldición. Porque la ley lo único que hace es señalar mi pecado. Y la paga del pecado es, ¿qué, hermanos? Es muerte. Porque nadie puede cumplir la ley. No hay justos ni aún uno. Pero Cristo nos redimió de esa maldición, hermano, de la ley. Hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo aquel que es colgado en un madero. Versículo 14. Para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase ¿a quién, hermano? Los gentiles. Ahí está, ahí viene ya el meollo del asunto. Para que en Cristo Jesús, todos los que hemos creído en Cristo Jesús, hermanos, la bendición de Abraham nos alcanzase a nosotros. Entonces, ¿por qué te alcanza la bendición de Dios que le dio a Abraham? ¿Por la ley o por el oír con fe, hermano? Por el oír con fe. ¿En quién? En Cristo Jesús. Por medio de él alcanzamos la bendición de Abraham, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa de ¿qué, hermano? Del Espíritu. ¿Cómo vas a recibir el Espíritu? Por la fe. ¿Cuántos dicen amén? Porque no solamente Dios le prometió a Abraham, ¿verdad?, que en él serían benditas todas las familias de la tierra, sino que también el Padre nos dio una promesa. Que nos convenía que el Señor se fuera, porque entonces enviaría ¿a quién? Al Espíritu Santo. ¿Y cómo recibimos al Espíritu Santo, hermanos? Por el oír ¿con qué? Con fe. ¿Cuántos me están escuchando con fe, hermano? No por las obras de la ley, hermano. Porque si aquí nos pusiéramos a hacer las obras de la ley, no podríamos recibir al Espíritu Santo de Dios. ¿Sí me estás entendiendo? Porque no faltará quien te quiera acercarse a ti y decirte, hermano, mira, yo ya estoy aprendiendo la Torá. Yo ya estoy aprendiendo el Pentateuco, ¿cómo le llaman? El otro nombre es tiene otro nombre todo lo que es el Antiguo Testamento, hermano. Y eso está padre, pero lo que nos da la unción del Espíritu Santo, la llenura del Espíritu Santo, es el oír con fe. Amén, hermanos. En Gálatas capítulo 4, versículo 6 dice, y por cuanto sois hijos, ¿verdad? ¿Por qué somos hijos de Dios, hermano? Por la promesa que Dios le dio ¿a quién? A Abraham. ¿Y cómo alcanzamos esa promesa? Por oír ¿con qué, hermano? Con fe. Entonces, ¿ahora qué somos? Hijos de Dios. ¿Por las obras de la ley o por el oír con fe? Por el oír con fe, hermano. Y por cuanto sois hijos, dice aquí, Dios envió a vuestros corazones. ¿Qué envió Dios a nuestros corazones, hermano?
el Espíritu de su Hijo, el cual clama. ¿Qué clama el Espíritu Santo en nosotros? Abba, Padre. O sea que por el Espíritu Santo tú puedes clamar y decir Abba, Padre. Abba, Padre. Y puedes decir, no hay nadie como tú. Eres precioso y hermoso. Tan bello y tan hermoso eres tú, Señor. ¿Cómo lo podemos decir, hermano? Por el Espíritu que Dios envió a nuestros corazones. Así que ya no somos esclavos. Diga conmigo, ya no soy esclavo, sino hijo. Antes éramos esclavos, hermano. Ahora que somos hijos. Y los que están bajo la ley están en esclavitud, hermano. Porque te tienes que someter a la ley. Tienes que obedecer la ley, hermano. Ok, ¿quieres estar bajo la ley? Pues entonces tienes que obedecer toda la ley. Y está escrito, ¿verdad?, que nadie puede cumplir la ley, hermano. El único que pudo cumplirla fue nuestro Señor Jesús. Amén. Así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y si eres hijo, hermano, también eres heredero de Dios por medio de Cristo Jesús. ¿Cuántos dicen ahí amén, hermano? Soy heredero de Dios. Cuando tú lo crees por fe, entonces empiezas a recibir las bendiciones de Dios, hermano. En Gálatas 4:28 seguimos avanzando, dice, así que hermanos, nosotros como Isaac somos hijos de ¿qué? ¿Somos hijos de qué, hermanos? Ahí como dice, así que hermanos, nosotros como Isaac somos hijos de ¿qué? De la promesa. Entonces ahí es importante que usted entienda quién era Isaac, ¿verdad? ¿Quién era Isaac, hermano? El hijo de Abraham, el segundo hijo de Abraham, hermano. Porque Dios le dio una promesa a Abraham, ¿verdad? Que lo visitó y le dijo, ¿verdad? Que iba a tener un hijo, esa fue la promesa, y que su descendencia iba a ser como la arena del mar y como las estrellas del cielo. Le dio Dios una ¿qué? Promesa. Y Abraham dijo, pues ya tengo casi 100 años y mi esposa 90 años, pero él creyó en la promesa. Sin embargo, ¿verdad? Ellos le quisieron ayudar a Dios, ¿verdad? Como no tenían hijos, le dijo Sara a Abraham, pues llégate a mi esclava. Engendra un hijo con ella y que dé a luz en mis rodillas para que ese hijo sea de nosotros. Y ya conoce la historia, ¿verdad? El obediente Abraham va y se mete con la sierva. Ponga mucha atención porque tiene mucho significado. Y entonces nace un hijo, ¿no?, de la esclava. Uno era el hijo de la promesa y el otro era el hijo de la esclava. ¿Cuál era el hijo de promesa? El de Abraham y Sara. Y el hijo de la esclava era el de Abraham y Agar. Pues ponga mucha atención. Dice, así que hermano, nosotros como Isaac somos hijos de ¿qué, hermano? De la promesa. De la promesa que le dio a Abraham y a Sara. Y que en él serían benditas todas las familias de la tierra. ¿Y qué era Sara? Pues era libre. Y Agar era la esclava, ¿no?, esclava, y nació un hijo de esclavitud que se llama Ismael, que es el padre de todos los árabes, hermanos. Y que también es hijo de Abraham. Pero no es el hijo de la promesa, sino el hijo de la carne, ¿verdad? Porque lo tuvo ¿en qué? En la carne, no por la promesa de Dios. Dice aquí, pero ¿cómo entonces el que había nacido según la carne, es decir, Ismael, perseguía al que había nacido según el Espíritu? ¿Verdad? Porque cuando Agar se sintió embarazada y tuvo al hijo, entonces menospreciaba a su ama Sara y le hacía la vida imposible, hermano. ¿Por qué? Porque si ya tengo un hijo del patriarca, ahora yo soy la mera mera. Y entonces Sara va y se queja con Abraham y le dice, ¿sabes qué? Despide a esta sierva porque me hace la vida imposible. Porque ya tuvo a su hijo y ya se siente ella la señora, ¿no? Pero la promesa me la dio a mí, Señor. Entonces dice aquí que, pero ¿cómo entonces el que había nacido según la carne, Ismael, perseguía al que había nacido según el Espíritu, según la promesa, a Isaac, hermano? Así también ahora, hermanos. Mas, ¿qué dice la Escritura? Echa fuera a la esclava y a su hijo, porque no heredará el hijo de la esclava con el hijo de la libre.
Entonces echaron a la esclava con su hijo, hermano. Usted lea la Biblia y les echaron al desierto, hermano. Sin embargo, Dios le dio una promesa que él iba a sustentar a ese hijo y que de él iba a ser una gran nación. Todos los árabes, hermano. Versículo 31 dice: de manera, hermanos, que no somos hijos de la esclava, sino de quién somos hijos, hermanos, de la libre. ¿Por qué somos hijos de la libre? ¿Por la ley o por la promesa? Por la promesa. ¿Y cómo es que podemos acceder a la promesa? Por la fe. Por oír con fe. Así es que ahí es donde ya se empieza a desglosar que nosotros no somos hijos de Dios por la ley, sino por la promesa que Dios le dio a Abraham. De tal manera, hermanos, que no somos hijos de la esclava, sino de la libre. ¿Cuántos son libres en Jesús, hermano? Antes éramos esclavos, pero ahora somos libres en Jesús. Amén. Y luego pasamos a Gálatas 5:4, dice: de Cristo os desligasteis. ¿Qué quiere decir eso, hermano? De Cristo te apartaste, de Cristo te soltaste, de Cristo te desligaste los que por la ley os justificáis. Es decir, todos esos que se justifican por la ley se han apartado de quién, hermano, se han desligado de quién, de Jesús. Porque le dan más importancia a la ley que al mismo Señor de la ley. De Cristo os desligasteis los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. Pues nosotros por el Espíritu aguardamos por la fe la esperanza de la justicia. Y de nuevo es ¿por qué? Por la fe. ¿Por qué vamos a ser justificados? Bueno, ya fuimos justificados. ¿Y por qué vamos a heredar el reino de los cielos? Por la fe. Ya Dios nos habló mucho acerca de el reino de los cielos. ¿Cómo podemos entrar en el reino de los cielos? Por la fe, por la promesa que Dios le dio a Abraham. Amén, hermanos. Así es que todos los que quieren justificarse por la ley, dice, están desligados de Jesucristo. Es decir, no tiene nada que ver con Jesús, porque se justifican por las obras de la ley. Y eso es lo que le pasaba a los fariseos, hermano. Eran tan legalistas, ¿verdad?, tan aferrados a la ley, que no podían ver las cosas maravillosas de Dios. Y uno de esos era Pablo, hermano, porque era un estudioso de la palabra de Dios, pero andaba persiguiendo a la iglesia, hermano. Pero cuando tuvo un encuentro con Jesús, entonces fue transformado en otro hombre. Y Él es el que nos enseña todo esto, porque tenía el conocimiento de la palabra, pero también tenía la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Gálatas 5:16 dice: digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Entonces, bueno, ya estoy en Cristo Jesús, por la promesa, por la fe, ¿verdad? Y ahora que ya tengo al Espíritu Santo, ¿qué dice aquí? Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Es decir, si tú ya estás en Cristo, eres hijo de promesa, ahora ¿cómo debe ser tu vida? ¿Una vida en qué? En el Espíritu. ¿Por qué tengo que vivir en el Espíritu, hermano? Para no satisfacer los deseos de la carne. ¿Sí me estás escuchando? ¿Verdad? Esta carne con la que batallas, ¿cómo la vas a poder controlar? Andando en el Espíritu. ¿Y cómo es que vas a andar en el Espíritu? Teniendo comunión con el Espíritu Santo. Porque lo único que te va a dar el poder de huir de la tentación y huir del pecado es tu comunión con el Espíritu Santo de Dios. ¿Qué es lo único que te va a vencer las obras, ayudar a vencer las obras de la carne? El Espíritu Santo de Dios. Porque tienes que entender, hermano, que la carne no se sujeta a la ley de Dios. Digan conmigo, la carne no se sujeta a la ley de Dios, ni puede. Pero el Espíritu nos ayuda a vencer las obras de la carne, hermano. Ahí está la clave.
Entonces tenemos que andar en el espíritu y no satisfacer los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el espíritu, hermanos, y el del espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisieres. En otras palabras, quiere decir que si tú no estás teniendo comunión con Cristo Jesús, estás caminando en la carne y estás haciendo lo que tú quieres y no lo que Dios quiere. Y si estás haciendo lo que tú quieres, pues vas derechito al pecado. Y la paga del pecado es, ¿qué es la paga del pecado? Es muerte. Mas el vivir en el Espíritu es vida y paz. Y luego termina el versículo 18, pero si sois guiados por el Espíritu, no estás bajo la ley. Ahí está la clave. Entonces, si yo estoy siendo guiado por el Espíritu Santo, entonces ahora ya la ley no tiene poder sobre mí. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Y es lo que dice Romanos 8, 1 y 2. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme a ¿qué? Al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida es una ley, el que yo viva en el Espíritu, que yo camine en el Espíritu, el que yo tenga comunión con el Espíritu, es una ley. Y la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Por eso es importantísimo nuestra comunión con el Espíritu Santo, hermanos. Porque es una ley que nos ayuda a vencer la ley del pecado y de la muerte. Porque de otra manera no podemos vencer esa ley del pecado y de la muerte, hermanos. Solamente con la ayuda del Espíritu Santo. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y en Romanos dice que todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios, hermano. Entonces, si estás siendo guiado por el Espíritu de Dios, tú puedes decir, soy un hijo de Dios. Pero si estás siendo guiado por las obras de la carne, por las obras de la ley, entonces no puedes decir que eres hijo de Dios, hermano. Gálatas 5:22, ¿verdad? Ya llegamos a... después ahí de este pasaje que acabamos de leer, Gálatas 5:16, vienen las obras de la carne, que ya las hemos mencionado muchas veces, ¿verdad? Que es el adulterio, la fornicación, la lujuria, la lascivia, la mentira, la murmuración, el chisme y tantas obras de la carne. Pero ese es el fruto de la carne. Y luego en Gálatas 5:22 viene el fruto del Espíritu, hermano. ¿Cuántos dicen amén, hermano? ¿Verdad? Y es muy sencillo, ¿verdad? Si tú quieres sembrar un arbolito de limones, ¿verdad? ¿A cuántos les gustan los limones? ¿Verdad? ¿A cuántos les gustaría tener ahí, aunque sea en un pedacito de terreno, un arbolito de limón, hermano? Y que diera limones, ¿a cuántos les gustaría? Yo sueño con eso, ¿verdad? Un día tener un arbolito así ya grandecito que dé sus limones, hermano. Para que nada más salga yo y agarre unos limones y me haga mi agua de limón, hermano. Ese es un sueño mío. Y primero Dios lo voy a conseguir. Mi hermana Irene me regaló un limón y lo plantamos ahí en el pequeño jardín que tenemos. Y allí iba el limoncito. Nunca le salieron limones, pero ahí iba creciendo. Pero empezaron la obra, llegaron los albañiles a construir y pacas que lo sacan, hermano. Pobre limón. Pero mi anhelo, mi sueño es ver, ¿verdad?, un limoncito que vaya creciendo y que dé fruto, para que yo ya nada más ponga una hamaca ahí y baje mi limón y... ¿Cuántos dicen amén? ¿Qué tiene que pasar para eso? Pues primero tengo que sembrar la semilla, que es la palabra de Dios, en nuestros corazones. Ahorita yo estoy sembrando la semilla, hermano. Después, ¿qué tengo que hacerla? Regarla. Y ese es el Espíritu Santo de Dios. Porque si tú no le echas agüita a la planta, pues no. La misma escritura dice que así como la lluvia que riega la lluvia y la nieve que riega en la tierra y la hacen germinar y dar fruto.
Entonces, de la misma manera nosotros, para que se manifieste este fruto del Espíritu, pues necesitamos regar nuestro corazón con el agua del Espíritu Santo de Dios. Y entonces vas a poder producir el fruto del Espíritu, hermano. ¿Cuál es el fruto del Espíritu? Ahí está. Es amor, es gozo, es paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Y contra tales cosas, hermanos, contra tales cosas no hay ley, hermano. Es decir, que cuando yo ya estoy manifestando este fruto, la ley ya no me condena, ya no hay ley que me juzgue, hermano. Pero ¿cómo voy a manifestar este fruto? Con la llenura del Espíritu Santo de Dios, con la comunión con el Espíritu Santo de Dios. ¿Qué es lo que va a hacer que ese arbolito dé fruto? Pues que yo lo cuide, que yo lo riegue, que pase tiempo ahí invirtiendo en el arbolito, hermano. Entonces, de la misma manera, si tú quieres darle el fruto del Espíritu Santo, pues tienes que regarlo. ¿Con qué? Con el Espíritu Santo. ¿No? Y cantamos ¿qué? El Espíritu Santo. Regando esa tierra para que germine la semilla y para que dé, ¿qué, hermano? Fruto. ¿Cuál es el fruto que va a dar? Número 1, el amor. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Hoy en día, ¿sabes qué es lo que la mayoría de la gente necesita, hermano? Amor. Ahí está la clave de todo. ¿Por qué hay tantos problemas matrimoniales, familiares, tantos problemas de todo tipo? Por falta de el fruto del amor. Es más, en la iglesia hace falta la manifestación del fruto del amor. Por eso viene en primer lugar, porque si aquí tenemos amor, imagínense con la gente que viene, hermano, ¿qué va a pasar? La gente quiere estar donde se siente amada, hermanos. Y por eso se van a cuarto y quinto paso, ¿verdad? Porque ahí te abrazan, te besan y te hacen sentir, entre comillas, que te aman, pero la realidad es que no te aman. Pero aparentan que te aman, por lo menos. Y lo que necesitamos aquí en esta casa no es aparentar, sino que verdaderamente se vea el fruto del amor. ¿Cuántos dicen amén? Empezando por amar a Dios por sobre todas las cosas y amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Entonces, si no estamos viendo esa manifestación, es porque nos falta más comunión. ¿Cuántos dicen gloria a Dios, hermano? Entonces, si yo quiero esa manifestación del amor, tengo que buscar más la comunión con el Espíritu Santo. Porque una vez que yo esté manifestando estos frutos, este fruto, entonces contra eso no hay ley, hermano. No hay ley que te juzgue, no hay ley que te condene, porque el cumplimiento de la ley es el amor, hermano. O sea, ¿cómo es que podemos cumplir la ley? Amando. Y fíjate cómo viene la revelación, ¿verdad? ¿Por qué Jesucristo nos libró de la ley? Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para redimirnos de la maldición de la ley. ¿Por qué lo hizo, hermano? Por amor. Y de la misma manera nosotros necesitamos manifestar en primer lugar el fruto de ¿qué, hermano? El amor. ¡Wow! ¿Cuántos sueñan con eso, hermano? ¡Wow! Porque si en ti está la manifestación del fruto del amor, pues vas a amar a los que te rodean. El varón empezando por su esposa, hermano. La esposa empezando por el esposo. ¿Cuántos quieren que los amen, hermano? No nada más que te digan que te aman, sino que te lo demuestren, hermano. Porque una cosa es decirlo y otra cosa es demostrarlo. ¿Qué tipo de amor le estoy hablando? El amor de Dios, el amor ágape. ¿Cuál es ese amor? El que cubre multitud de faltas. El que dice, ¿sabes qué? Te perdono. Y no está ahí, no, pero ¿tú te acuerdas que me hiciste esto? No, ya te perdoné. Es incondicional, hermano. Ese amor de Dios es el que busca el bienestar del otro.
Mira, yo vivo para ti, para que tú estés bien. Y viceversa, también de allá para acá, yo vivo para ti. Y entonces guardamos los mandamientos de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Empieza con el amor y luego sigue con el gozo. ¿Sí necesitaremos gozo en esta iglesia, hermanos? Un montón de gozo, ¿verdad? Hasta que veamos aquí todos danzando, bailando, hasta allá, hasta la puerta, remolineando, gozándose. Pero eso no va a poder suceder si primero no hay la manifestación del amor. Luego viene el gozo y luego viene la paz. ¿Cuántos quieren vivir en paz, hermanos? ¿Sí o no? Porque de nada va a servir mi limón con unos limonzotes si no tengo paz, hermano. Va a decir, híjole, aquí está el limón hermoso, pero no tengo paz, hermano. No tengo gozo. Si no tienes gozo, va a decir, ay, limón horrible. Y luego viene la paciencia. ¿Cuántos necesitan vivir con paciencia, hermanos? La manifestación del fruto de la paciencia. Y luego viene la benignidad. ¿Cuántos necesitan ser buenos, hermano? Benignos. Luego viene la bondad, ser bondadosos. Luego viene la fe. Fíjate, es un fruto, una manifestación del fruto del Espíritu. La fe, hermano. Tú no puedes tener fe si no tienes al Espíritu Santo de Dios, si no tienes comunión con Dios. Luego viene la mansedumbre y luego la templanza. ¿Qué es la templanza? Es el dominio propio, hermano. Que te controles, que no explotes, que no hagas lo que tú quieres, sino que tengas ese dominio propio para saber cuándo puedes hacer o no hacer, cuándo hablar o no hablar. Y si todo eso está manifestándose en tu vida, entonces contra eso no hay ley que te condene, hermano. De tal manera que Dios ya lo dispuso todo para que nosotros podamos estar en su presencia, hermano. Pero tenemos que anhelarlo. Tenemos que anhelarlo. ¿Dónde se va a producir? En mi comunión con el Espíritu Santo. Gálatas 5:25 dice que si vivimos por el Espíritu, hermanos, Gálatas 5:25, si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Entonces, si yo ya estoy viviendo en el Espíritu, ¿cuántos dicen gloria a Dios? ¿Cómo debe ser mi andar? En el Espíritu. Ya no puedes andar en la carne, hermano, por favor. Porque si vives en el Espíritu, ¿cómo vas a andar en la carne? No se puede, hermano. O eres del Espíritu o eres de la carne. Y por último, Gálatas 6, versículo 8. Porque el que siembra para la carne, de la carne, ¿qué va a cosechar, hermanos? Corrupción. Entonces ahí está la sentencia, ¿verdad? Si tú estás sembrando para la carne, ¿qué vas a cosechar? Corrupción, hermano. Dile que está a tu lado, no te equivoques. Dile, no te engañes. Porque si tú estás sembrando para la carne, ¿qué vas a cosechar? Es una ley de la siembra y la cosecha. Si yo siembro para la carne, voy a cosechar de la carne. Pero si yo siembro del Espíritu, ¿qué voy a cosechar, hermanos? Vida eterna. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Y eso es lo que nos está enseñando el mismo Espíritu Santo, de la necesidad que tenemos de pasar tiempo en su presencia. Y por eso los invito a que estemos orando más, hermano. Que ore más. Pero ya no ore como oraba antes, ¿verdad? Que Señor, ayúdame, Señor, esto, Señor, el problema, Señor. No. Busque la intimidad con el Espíritu Santo. Hable con el Espíritu Santo. Dile, Espíritu Santo, yo te quiero conocer. Yo quiero saber cómo eres, cómo piensas, qué sientes, qué te gusta, qué no te gusta. Aquí estoy, te alabo, te agradezco por todas tus bendiciones, Espíritu Santo. En lugar de estar pide y pide y pide y pide, tenga una comunión con el Espíritu Santo de Dios. Y entonces vamos a empezar a vivir en el Espíritu,
para vencer las obras de la carne. Amén. Cierren sus ojos, vamos a orar y vamos a darle gracias a Dios por su palabra. Bendito Padre Celestial, te damos gracias, Señor, en esta noche. Gracias, Señor, porque tu palabra es fiel y verdadera, Señor. Y porque tú nos has venido hablando acerca de la importancia de tener comunión con tu Espíritu Santo, Señor. No permitas que no entendamos, Señor, lo que tú nos estás hablando. Pon en cada uno de nosotros ese anhelo, ese deseo de buscar tu presencia y de tener comunión contigo. En el nombre de Jesús. Espíritu Santo, gracias, porque ahora no vivimos bajo la ley, sino bajo la gracia y la promesa que tú le diste a Abraham. Ahora ya no vivimos bajo la ley del pecado y de la muerte, sino vivimos bajo la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús, la cual nos libra de la ley del pecado y de la muerte. Te bendecimos en esta noche y te damos gracias, Señor. Atráenos a ti, Espíritu Santo, para tener comunión contigo. Te lo pedimos en el nombre precioso y poderoso de Cristo Jesús. Amén.